Hola a todos, vamos a hablar un poco de UX y UI. Yo soy Nati Viegas, soy brasilera, nací en São Paulo, estudié comunicación, soy mamá y súper cinéfila y después de muchos años trabajando en diferentes áreas, eh, encontré mi camino en la tecnología. Ya en Buenos Aires trabajé casi 10 años en Despegar, en donde arranqué como analista de usabilidad y hoy yo soy Head de UX Research en Santander Tecnología. Hola, soy Jay, soy mamá y amante de todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Estudié comunicación social y periodismo deportivo. Trabajé en producción, en radio, en redacciones, hasta cubrí partidos del ascenso. Y un día llegué a Mercado Libre y ahí inicié mi camino en UX y en todo lo que es digital. Trabajé en TKM, en Real Trends, y siempre vinculada a productos digitales desde el punto de vista de los contenidos, y hoy soy head del equipo de UX Content en Santander Tecnología. Y bueno, si todavía quedan dudas sobre qué es UX, y buscamos en Google, seguramente nos aparezca este hermoso texto de Wikipedia, donde habla de un conjunto de factores relativos a la interacción del usuario con dispositivos en concreto, en cierto contexto, pero bueno, son un montón de palabras. Si buscamos un poquito más allá y vamos a imágenes, seguro nos aparezca esta famosa imagen donde un arquitecto diseñó este camino hermoso para esta plaza, pero cuando los usuarios tienen que atravesar ese camino, ese arquitecto se da cuenta que lo que él construyó no le servía y usaban un camino paralelo. Y esto tiene que ver, o sea, esto es UX, entender qué es lo que necesitan las personas usuarias para atravesar esa plaza y construir en base a sus necesidades. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en UX? Bueno, volvamos al ejemplo del producto, donde en este caso el producto es la caja, y del otro lado está la persona usuaria, y imagínense que adentro de ese producto están todas las áreas del banco. Está asesoría jurídica, marketing, está tecnología, estamos los del equipo de UX, ¿y qué hacemos nosotros particularmente? Bueno, el equipo de UX es ese puente entre esa persona usuaria y ese producto. Llevamos todos los insights, qué es lo que necesita, cuál es su problema, qué necesitamos resolverle a esa persona usuaria, la metemos adentro de la cajita, la condimentamos con todas las áreas que tiene el banco y le devolvemos a la persona usuaria un producto que intentamos que esa cajita no sea ese camino paralelo y que sea lo que de verdad necesita y lo que de verdad va a usar. Si vamos un poquito más allá y hablamos de storytelling, citando a Donna Lichau en su libro de User Journey, ella hace un paralelismo entre los productos digitales y los guiones de películas de aventuras, en donde pone a nuestro usuario como héroe en el centro de la escena, y que los productos digitales tienen que narrar una historia donde acompañamos a ese héroe, a ese usuario, a atravesarla, contándoles desde el principio hasta el final un mismo storytelling. Y eso, en definitiva, es lo que hacemos un poco en Santander. Si nosotros entendemos qué es lo que el usuario necesita, podemos contar mejores historias para los 4 millones de clientes que tenemos en el banco. Y bueno, ¿y cuál es nuestro proceso y nuestra metodología de trabajo? Un poco es esto. Inicia en entender qué es lo que necesitan nuestros héroes, nuestros usuarios, observar, y en base a esos insights, definir, idear y crear experiencias que los ayuden a atravesar esa historia con lo que necesitan, resolviendo sus problemas, volvemos a validarlo, volvemos a construir cosas nuevas, lo evaluamos y estamos en un constante círculo de iteración. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos entre las 3 áreas que tiene el equipo de UX, que está diseño, está contenido y está research, y cada uno aporta su mirada y su expertise para esa construcción. Y acá me van a decir, ¿por qué estamos hablando de UX sin UI? Si me acabas de decir que tienen 3 áreas y son 3 pilares. Claramente sin diseño no somos nada, o sea, ellos son recontra importantes en este proceso y en esta construcción. Lo que pasa es que acá con Nati veníamos a contarles cómo nos juntamos entre nuestras áreas, entre research y content, y qué es lo que pensamos para trabajar en conjunto potenciándonos aún más.
Acá hay una cita de William Zinsser, de su libro On Writing Well, que lo escribió mucho antes de que exista la disciplina de UX, donde habla de que una buena escritura tiene que ser clara, simple y concisa y humana, y básicamente eso es lo que hacemos desde UX, y ni hablar desde contenidos, donde entendemos qué es lo que necesita el usuario, lo escuchamos, y tratamos de hablarle de la misma manera, y hacer los productos humanos y entendibles para ellos. Hace casi 4 meses, cuando Nati entró al banco, si bien ya veníamos trabajando juntos entre las áreas, nos reunimos y pensamos cómo podíamos potenciarnos un poquito más, porque a nosotros nos gusta siempre ir un poquito más adelante. Entonces, casi como en una investigación con usuarios, que en este caso nuestros héroes eran quienes trabajan en nuestro equipo, lanzamos una encuesta con 2 consignas muy simples. ¿Qué te gustaría dar y qué te gustaría recibir del otro área? Todas las personas que trabajan tanto en research como en contenido respondieron a esta encuesta, y nos llevamos una grata sorpresa, y es que había amor. Entonces nos dimos cuenta que lo que uno podía dar al otro área era lo que el otro quería recibir, y así al revés. Entonces armamos un workshop presencial, porque es virtual ahora en tiempos de pandemia, en donde entre los 2 equipos, con esas respuestas, nos llamamos como los 4 patrones más relevantes que salieron de la encuesta, con un objetivo claro, que era llevarnos accionables concretos para empezar a trabajar en conjunto. Bueno, y un poco como contaba Jay, tenemos ese proceso de trabajo, y acá lo que les voy a contar es cómo en cada una de estas etapas nosotros encontramos oportunidades de trabajar en conjunto. En la primera etapa, que es la etapa de entendimiento, es súper importante para realmente comprender al usuario, y acá es el rol de research, es clave en comprender, en salir a investigar, y el rol de la estrategia de contenido es agarrar todo eso, lo que estamos investigando, toda esa comprensión y todo ese conocimiento, y trasladar a la construcción de una comunicación centrada en las personas. Y bueno, acá Clifford Nass, que bueno, fue un teórico muy importante de lo que es HCI, y los que tienen más de 30 o más de 35 que ya se acuerdan de Clippy, bueno, fue uno de los desarrolladores. Lo que contaba en una entrevista hace un par de años es que la gran diferencia que él veía entre la relación entre las personas y la tecnología es que realmente las personas esperan que esa relación sea más humana. O sea que ya entendían que la tecnología podía tener algo de personalidad, y hasta buscaban un poco eso, ¿no? Que tenga algo de personalidad, que haga chistes o que esté más presente. Acordémonos, bueno, de todas las pantallas de 404, cómo el mensaje de error fue cambiando hacia, no sé, los juegos del dinosaurio, o algo que es mucho más amigable al usuario, y es un poco eso, ¿no? Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos ese contexto? Imagínense que ustedes entran al home banking y se encuentran con esta pantalla. Acá, bueno, si bien tienen un diseño, tienen una ilustración, tienen botones, tienen espacios, y tienen algunas guías clave de cómo hacer el ingreso al home banking, falta, ¿no? Falta comunicación. Entrarían acá, harían el login, se sentirían seguros. ¿Qué les cuenta eso? Justamente, bueno, si nosotros vemos lo que realmente pasa en realidad, que además de darte las instrucciones, qué es lo que tenés que hacer, pautas de seguridad, te damos la bienvenida. Empezamos acá a empatizar, a entender quiénes son nuestras personas, y hacer un diálogo con estas personas que están haciendo ese ingreso, y acompañarlos en eso. Este conocimiento, cómo hablarles, cómo dialogar, o cuál es la mejor forma de comunicarnos con las personas que están viendo, es alineando contenido con research, ¿no? Si nosotros tenemos al research y contenido alineados en la etapa de entendimiento, es donde contenido va a poder llevarse los hallazgos de contenido, o sea, de la investigación, cómo las personas hablan, cómo se refieren a ese producto, qué términos usan, porque eso es súper importante para mejorar la comunicación, para utilizar estas palabras y generar este vínculo mucho más fluido entre la interfaz y la persona que le está usando. Y además, otra cosa que es clave es que eso genera mayor certeza al momento de generar esta comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos pautas claras, porque entendemos quiénes son estas personas que esperan, cómo hablan de ese producto, y sabemos cuál es la mejor forma de contarles lo que está pasando en la interfaz o en el producto.
Entonces, la primera cosa que les quiero dejar como un punto es, contenido siempre tiene que estar presente en las investigaciones. Es súper importante que escuche las entrevistas, que lea las encuestas, que entienda cómo el usuario habla de este producto y cómo el usuario habla de, haciendo un paralelo de estas mismas cosas, pero en la vida real, para entender cuál es el modelo mental y la mejor forma de comunicación. Pero bueno, yo le dije contenido presente en la investigación y no le dije cómo le empieza la investigación. Nosotros antes tenemos que contactarnos con las personas, contactarnos con ese usuario. Ahí ya generamos una cierta comunicación y el punto del research. Y ahí es donde súper importante cómo nosotros generamos ese storytelling desde invitar a la persona a venir a charlar con nosotros hasta el guión o hasta la encuesta y cómo nosotros dialogamos con el usuario. Por eso el storytelling es clave, no solo en el producto, sino en la comunicación con el usuario. ¿Cuál es la mejor forma de hablarle? ¿Cómo le cuento esa historia? ¿Cómo le invito a participar? ¿Cómo hago que todo eso se entienda y sea lo mejor posible para que la persona participe de un estudio? Entonces nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de generar algunos templates y para generar estos templates de esos envíos de comunicación con usuarios, nosotros lo que hicimos fue una dinámica con Research, en donde, bueno, trabajamos un poco sobre los tipos de envíos que necesitamos generar, qué necesitamos transmitir, y contenido agarró todo eso, indagó un poquito más y trasladó una comunicación eficaz, sencilla y que cuenta esa historia al usuario. Pero además, también podemos generar ese storytelling desde el asunto. Entonces, bueno, una de las cosas que también empezamos a trabajar con Jay fue en probar diferentes tipos de asunto, ¿no? En este caso en específico, nosotros lo que hicimos fue con un mismo target de usuarios, dividimos el envío en dos partes, en donde probamos diferentes tipos de subjects. Eso, además de ayudarnos a entender cuál es el que mejor atrae al usuario, también nos ayuda a entender cuál es el que mejor cuenta esa historia, desde que ves el mail en tu casilla, entendés el texto y llegás al estudio. Y cuando llegamos al estudio, una de las cosas súper importantes es cómo lo redactamos. Acá hay un ejemplo de una encuesta, ¿no? Una encuesta tiene que ser clara, simple, entendible, tiene que tener los segmentos bien separados, las categorías bien definidas, porque además de reducir el drop-off, o sea, que un usuario la abandone en la mitad, además nos ayuda a tener confianza y estar seguros del resultado que estamos obteniendo, ¿no? Porque imagínense cómo contestarían ustedes a una pregunta si no entiende lo que estamos preguntando. Tenemos que estar 100% seguros que la persona entienda la pregunta y ahí el rol de contenido participando en research es clave. Bueno, ya tuvimos la primera parte, entendimos, agarramos todo ese conocimiento y empezamos a trabajar en la construcción, en la ideación. Otra cosa que obviamente todo UX Researcher sabe es que cuanto antes empezamos a testear y validar estas soluciones, mejor. Desde el wireframe o del boceto, es súper importante empezar a testear. Nosotros podemos arrancar, como vemos acá, con un card sorting para comprender categorización o con un tree testing para entender la navegación, pero además empezamos a ver qué otras cosas podemos hacer todavía un poco más ágiles o todavía un poco más rápidas. Porque bueno, acá es el punto 3, siempre testar el contenido. Si bien en las pruebas de usabilidad, obviamente en cualquier otro testeo, estamos viendo el contenido, tener alguna instancia, si te podemos testear rápidamente de otra forma, solo el contenido también es súper importante. Nosotros, una de las cosas que empezamos a hacer fue, por ejemplo, algunos testeos de significado, en donde damos a la persona un significado y le preguntamos, tanto en multiple choice como en respuesta abierta, qué términos usarían para resignificar eso, la pauta que le estamos dando. Bueno, monto, importe, transferencia de dinero, son algunas de las cosas, bueno, que empezamos a sacarnos la duda y entender cuál es la mejor forma de comunicar al usuario o de hablar al usuario en este contexto de uso. Otra de las cosas que obviamente tuvimos que cambiar un poco en ese contexto de pandemia es cómo hacer una guerrilla. Antes nosotros quizás bajábamos al café y ahora, bueno, utilizamos las redes sociales para no perder la oportunidad de interactuar con los usuarios. Acá, bueno, es una preguntita que, bueno, vino de algunas otras preguntas en donde se indagaba en el usuario por Instagram cómo leían los términos y condiciones, o qué forma hacían para leerlos, o cuál la importancia que tenía, ¿no? Para este usuario.
Y quizás acá también es otra cosa clave, empezar a testear. Y ya cuando tenemos el producto entregado y ya estamos en la etapa de evaluación, ¿cómo evaluamos o cómo le damos el cierre para poder empezar a encontrar insights o hallazgos para iterar en una próxima vuelta, ¿no? Y acá una de las cosas que hacemos es el feedback contextual. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo escribimos este feedback para que sea amigable y sea lo menos intrusivo posible, ¿no? Porque imagínate que estás navegando, estás tratando de cumplir un objetivo y tenés una encuesta o tenés una pregunta. Acá, además de pensar cómo escribir esa pregunta, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender la pantalla, qué es lo que queremos transmitir con esa pantalla, dónde están los puntos clave de interacción, para además pensar en la ubicación de esa pregunta en ese contexto. Entonces, bueno, obviamente el cuarto punto, pensar el todo, no solo qué es lo que queremos, el objetivo que queremos recolectar esa información, sino cómo la vamos a comunicar, en dónde, cómo está compuesta toda esa interfaz. Entonces, ese, bueno, es el cuarto punto que les queremos dejar. Bueno, acá retomando a William Zinsser en su cita de su libro Writing Well, donde hablaba de la escritura clara, simple, concisa y humana, es que es un poco el paralelismo de lo que hacemos desde UX en Santander, donde tratamos de ser lo más humano posible, de poner al usuario en el centro de la escena para construir mejores historias y mejores productos. Y bueno, en definitiva estamos convencidos de que ese es el mejor camino para que funcione y para que nuestro producto no sea ese camino paralelo, sino el que los usuarios usen. Entonces, y acá que ustedes llegaron hasta el final de la charla, les queríamos recapitular 4 conceptos básicos que consideramos con Nati, entre la sinergia de research y content para trabajar en la mejor construcción de historias para nuestros usuarios. Y es que el contenido siempre tiene que estar presente en las investigaciones, tener los insights, las formas de hablar, el lenguaje de las personas usuarios para llevarlas y trasladarlas al producto. El storytelling es clave, o sea, contar la misma historia desde el principio hasta el final y acompañar al usuario en ese camino, en ese recorrido. Siempre testear el contenido es importante, por esto que decía, de que no suceda ese camino paralelo, sino que el usuario entienda lo que le estamos hablando y que se sienta acompañado y seamos empáticos con ellos. Y pensar en el todo, y cuando digo todo no hablo solo de research, de contenido, sino también que hablo de la interfaz, de la información que le estamos transmitiendo. Y sí, porque sin diseño no existimos, y UX somos todos, y hasta me animo a ir un poquito más allá. Todos los que estábamos en esa cajita de producto, tenemos que pensar al usuario en el centro de la escena, tenemos que construir el producto, la historia juntos, así que bienvenidos UX, bienvenidos todos a hacer UX. Ya podemos pasar a la siguiente sesión de Q&A con Sheila y Natalia. Hola Sheila, hola Natalia, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Hola. Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, ¿cuál sería, una de las preguntas que tenemos aquí, cuál sería la mejor metodología para testear a mis usuarios? Que ahí depende mucho de quién es tu usuario, cuál es el producto, cuál es la etapa del proyecto. Hay un montón de factores que van a influir en la mejor forma de testear. Es muy difícil dar una pregunta, responder de una forma rápida a esa pregunta, porque tendríamos que entender qué es lo que necesita, el objetivo, como decía, la etapa, el usuario, el tipo de producto, y ahí hay infinitas formas de testear, y la mejor forma va siempre responder de una forma eficiente a la hipótesis que tenés, dependiendo de todos estos factores. Entonces ahí tendríamos que ahondar un poquito más. Bien. Les hago una pregunta al margen. ¿Cómo impactó la cuarentena y todo esto del COVID en sus trabajos, en su vida personal? ¿Cómo los lleva tratando la cuarentena? Intenso. La realidad es que trabajamos mucho, más al principio. Había muchos de los procesos del banco que se terminaban en la sucursal y teníamos que salir corriendo a digitalizarlo 100%, entonces eso aceleró el proceso y nos potenció como equipo. Bueno, en mi caso yo entré en cuarentena, o sea, empecé en cuarentena.
Entonces, fue todo un desafío también, ¿no? Entrar y empezar en cuarentena desde casa, y la verdad que es una suerte haber entrado justo a Santander, que nos da todo el apoyo, todo lo que necesitamos, y se hizo súper ameno el ingreso y el trabajo remoto también. Así que nada, venimos la verdad como equipo súper bien. Bien. Una pregunta por ahí un poco sobre ergonomía y eso. ¿Pudieron preparar en sus casas? Asumo que están trabajando desde casa, ¿no? Sí, pero mandaron la silla, mandaron el monitor, estamos como en casa como en la oficina, estamos cómodos. Muy bien, muy bien. ¿Ya vinieron a nerdear las chicas o es la primera vez? La mía es la primera. La mía también. ¿Y qué les parece el evento hasta ahora? Muy bueno, muy La bueno. verdad, Ahí vi que... todo lo que vimos está bárbaro. Sí, muy bien. Vi que preguntaron dónde pueden conseguir la presentación y a las 4 de la tarde la están repitiendo en el stand de Santander, así que si quieren los invitamos al que se la perdió o al que la quiere volver a escuchar, por ahí pueden pasar. Perfecto, perfecto. Ya no sé si ya se entregaron todos los premios que había para entregar o queda alguno más de alguno de los concursos de Santander. Ahí teléfono para Nelson, la verdad que No sabemos. no tenemos idea. Toda la No. responsabilidad la tiene Nelson ahí. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, chicas, ¿algo más respecto de esto? ¿Se sintieron bien dando la charla? ¿Sí? La verdad que sí. Bueno, fue súper interesante también, y toda la dinámica teníamos la persona que nos acompañó, el momento de la charla, fue súper divertido y diferente también, porque nada, la primera vez que damos una charla de esta forma, nada, así que fue súper interesante para nosotros también como un momento en equipo. ¿Saben qué? Y gracias por permitir nerdearla, que es quizás un ambiente más techy, charlas un poco más soft y como hablamos de contenido, de research, traer al usuario y a lo humano, que en definitiva hace a la construcción de los productos que hacemos entre todos, obviamente. Bien, sí, a mí me parece un tema muy interesante. Me hubiera gustado tener más charlas al respecto de UX, UI y algo más soft. Me quedé pensando en la primera pregunta que les hice de cuál sería la mejor metodología para testear a mis usuarios y me comentaban que todo depende del usuario y cómo, cortito, no hace falta que sea muy largo, pero ¿qué podemos hacer para identificar a los usuarios como para saber para qué lado arrancar o qué metodología aplicar? ¿Algunas preguntas No, ahí específicas? en realidad lo que vas a tener que entender es primero el producto, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo y para quién está, ¿no? Para quién está dirigido eso. Y ahí vas a poder identificar si podés tener contacto y entender y tener una base para saber más o menos quiénes son estos usuarios, te va a ayudar un montón. Pero en realidad es en base al proyecto, al tipo de producto, y ahí es como que tenés que ir definiendo también qué es lo que quieres saber, qué es lo que quieres testear, ¿no? Es la usabilidad, es otro aspecto es la navegación, quizás un poquito lo que vinimos charlando, ¿no? Y ahí vas a poder entender un poco qué tipo de testeo tenés que hacer. Nosotros, bueno, lo que decimos siempre es que cuanto antes mejor, así que la primera etapa del producto, del proyecto, cuanto antes podés salir a testar cuando ni siquiera tenés usuarios, ¿no? Los posibles usuarios potenciales que vos podés creer, pensás que van a ser los usuarios de tu producto, si vos ya podés salir a la calle y buscar a estas personas y testear estos prototipos, cuanto antes hagas eso mejor, y te ahorra un montón después, hasta, bueno, en costo de tener que hacer ajustes ya en producción. Entonces, cuanto antes puedas salir y mostrar y ver cómo lo perciben, cómo lo usan, es siempre bueno hacerlo desde el principio. Incluso un pasito antes, o sea, antes de construir el producto, hacer un entendimiento de cuál es la necesidad del usuario. Hay que estar siempre atento y proactivo con todo, básicamente. A full, a full. Sí, es clave. Y ahí, sí. Bueno.
Ahí me soplan por cucaracha que quedan auriculares, que quedan silla gamer, así que pásense por el stand de Santander que todavía quedan premios. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, chicas, les agradezco. Lo último que le vamos a pedir es si pueden saludar a la cámara para despedirse. Gracias y cualquier duda que les queda nos buscan por LinkedIn. Bueno, así que ya saben, las chicas en LinkedIn las pueden buscar. Y vamos a una tanda rapidito y en unos minutitos ya estamos volviendo.